Preparen sus Biblias en el libro de los Hechos, en el capítulo número 18. Estamos viendo de forma cronológica, ¿verdad?, las vivencias de Pablo. De hecho, el tema la serie se llama Crónicas en la vida de Pablo, y ya hemos avanzado hasta el segundo viaje misionero, como nuestro Señor lo llevó, ¿verdad?, por toda la área, vamos a decirlo así, de lo que pertenece a Grecia. Ahí se alcanza a ver una porción del mapa que acabo de ampliar para que podamos tener una visión un poquito más certera de lo que estaba sucediendo. En la parte superior, donde se alcanza a ver un triángulo color café, es la ruta que estaba siguiendo Pablo, partiendo precisamente del puerto de Troas de Alejandría. Recuerden que él, ¿verdad?, se fue a Tesalónica, y posteriormente, ¿verdad?, pues baja a Polonia, Tesalónica, baja a Berea. Y ahí, la semana pasada vimos cómo llegó a Atenas, una ciudad que estaba impregnada de idolatría. En realidad, las ciudades más importantes de Grecia se encuentran en la parte sur. Podemos decir que es una gran península. Y el día de hoy estaremos viendo acerca de su estancia en Corinto. Hay unas cartas, ¿verdad?, famosas que Pablo escribió, que son las cartas a los Corintios. Primera y segunda carta a los Corintios. Bueno, él parte precisamente de Tesalónica hacia el sur, y ese mapa marca que probablemente su viaje fue por mar. Algunos estudiosos dicen que también hay muchas posibilidades que fuera por tierra, por toda la costa. Así que él llega a Atenas. En Atenas, como en otros lugares, el común denominador es que es atacado, no es bien recibido. Sin embargo, el fruto que se siembra, ¿verdad?, queda ahí, y en algunos lugares Dios dejó comisión, ¿verdad?, a algunos de sus seguidores. Recuerden que en el caso de Silas y de Timoteo, y ya sé que ellos se quedan en Tesalónica, allá en la parte norte de la península, y él continúa su viaje. Y en ese viaje, después de Atenas, él sale por cuestiones de seguridad, y llega a Corinto. Ustedes pueden notar que ahí Corinto tiene una pequeña línea entre Atenas y Corinto que los separa. Son 72 kilómetros en realidad, ya chequé el dato, y actualmente Corinto se puede considerar como una isla. ¿Por qué digo que actualmente? Porque entre Corinto y Atenas, ya posterior, ¿verdad?, vamos a decirlo así, ya de forma contemporánea, muy cercana a nuestras fechas, no tengo la fecha exacta, pero simplemente fue en el siglo XX, se formó un gran canal ahí, se hizo un gran canal para que los buques se puedan desplazar de un lugar a otro y no dar toda la vuelta por todo lo que es precisamente la península de Corinto. Entonces ese canal ya está, ahora sí ya divide el territorio, ¿verdad?, de Atenas con Corinto, pero en el tiempo de Pablo no era así, podían viajar ellos a pie y llegan a Corinto. Así que estamos ubicados ahí, es la parte final, precisamente, o ya final, de su viaje misionero, aunque posteriormente, ¿verdad?, pues ya sabemos que va a regresar consecutivamente regresaría a Antioquía y comenzaría su tercer viaje misionero. Así que en el versículo número 1 dice así: después de estas cosas. ¿Qué cosas? Pues la predicación del evangelio a los judíos, la falta de aceptación, se enfrenta a los intelectuales de la cultura griega que están precisamente en Atenas. Y hay una diferencia muy marcada entre las ciudades de la ciudad de Atenas y la ciudad de Corinto. Ambas son populosas, pero se diferencian mucho con relación precisamente al esquema y la sociedad que los conforman. Quizás, hermanos, podríamos comparar a Corinto con Las Vegas, con la ciudad actual de Las Vegas. Corinto era una de las 3 ciudades más importantes de Grecia. ¿Y por qué digo que lo podemos nosotros comparar con ella? Porque era la ciudad, vamos a decirlo así, del placer. Era la ciudad donde precisamente convergían muchas culturas, porque se trataba de puertos,
De hecho, el Corinto, ¿verdad?, tenía dos puertos principales, uno al este y uno al oeste, con lo cual conectaba hacia el lado oeste Europa y hacia el lado este se conectaba con Asia Menor, y de ahí partían diferentes buques, o vamos a decir los barcos de su tiempo, y estos pues estaban llenos de mercaderes, personas que se dedicaban al comercio, pero también, ¿verdad?, viajaban, vamos a decirlo así, turistas, ¿no? El turismo se podía presentar de alguna forma porque a las personas, sobre todo a los varones, les gustaba viajar a esa ciudad. Estaba impregnada de prostitución. De hecho, uno de los problemas principales que marca precisamente Pablo en las cartas a los Corintios es la fornicación, y dice huir de la fornicación también. Cuando también habla acerca precisamente con respecto a las situaciones que había de problemas matrimoniales y a una gran influencia del matriarcado. Eso sucedía en Corinto. No porque hubiese marchas feministas que se levantaran, sino porque había una tendencia religiosa hacia las diosas en Corinto, hacia las diosas griegas, y además había el templo más grande, precisamente Afrodita, y en donde estaban llenos también de sacerdotisas. Se estimaba que en Corinto, en su época, había cerca de 10.000 mujeres que eran sacerdotisas precisamente de esta diosa, y constituía precisamente una de las prácticas religiosas que se ofrecían precisamente a los varones como un acto, ¿verdad?, solemne a esta diosa. También se le daba gran apertura a los juegos, que eran juegos de deportes. Parte de eso, ¿verdad?, pues vino a afectar también la cultura griega, y de ahí surgen las Olimpiadas. Pero también esos juegos, ¿verdad?, eran presentados con un trasfondo religioso. Se hacía en honor a Zeus y a los dioses del Olimpo, y además las competencias eran solamente para varones, y ellos competían en muchas de sus disciplinas desnudos. Todo esto estaba impregnado, ¿verdad?, vamos a decirlo así, de gran erotismo en esa sociedad. Así que cuando llega Pablo a ese lugar, se encuentra también, ¿verdad?, conociendo, porque él era un ciudadano romano, conociendo lo que ahí pues había. Entonces la diferencia entre lo que era precisamente Atenas y Corinto era muy marcada, muy marcada. También podemos notar, ¿verdad?, dentro de todo esto hay los vestigios, ¿verdad?, que hay precisamente arquitectónicos en la ciudad de Corinto. Es que había baños públicos en los cuales también sucedían ese tipo de orgías, baños públicos romanos, y había casi en todas partes relieves o bajos relieves o estatuillas de precisamente los emperadores romanos en ese tiempo que ya habían conquistado Grecia, pero también de sus dioses, que sabemos que solamente fue una mezcla o una evolución de los dioses griegos a los dioses romanos. Así que a ese lugar llega. Y podemos nosotros entonces apreciar algo distintivo precisamente con Pablo. Ya Pablo había sufrido en su primer viaje misionero, y en este segundo viaje misionero, en lo que iba, ya había sufrido de persecuciones, pero también lo habían tratado de apedrear en su primer viaje misionero, y él, incluso dice la palabra de Dios, que fue dado como muerto, es sacado y es llevado. Posteriormente, en el segundo viaje misionero, los judíos, ¿verdad?, que viajan, vamos a decirlo así, constantemente hacia los lugares que él ya estaba predicando. ¿Para qué? Para manipular a la gente y a su vez violentarlo a él. También a Silas, ¿verdad? Y Timoteo se libra un poco, Lucas se libra un poco por no ser judíos, pero en realidad, bueno, él es afrontado y violentado. Ahora yo me pregunto, un misionero con ese amor que tiene del Señor, y sabiendo que va a sufrir ese tipo de situaciones, probablemente, ¿verdad?, llegue a su corazón un temor de llegar a una ciudad todavía que entre una y otra se consideraba más pagana, más dura de corazón y más dada al libertinaje. Es como cuando a lo mejor algunos de nosotros, ¿verdad?, decida ir y predicar quizás en un salón de clases, no es lo mismo de ir y predicar quizás en un barrio de mala fama, ¿cierto o no? Siempre va a haber una situación quizás de temor, y a eso es lo que pasaba con Pablo, de tal forma que en una de sus cartas, ¿verdad?, Pablo afirma y dice que fue a ellos con temor y temblor, pero sin embargo fue y presentó el Evangelio. Ahora aquí en el capítulo 18, versículo 1,
pues después de todas estas cosas que le había pasado a Pablo, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. Esto fue precisamente por protección personal. Y él va, vamos a decirlo así solo, y halla un judío llamado Aquila, natural del Ponto. Bueno, hay que introducirnos un poquito a la geografía también. Cuando se dice que es natural, ¿a qué se refiere? A que nació ahí. A que nació ahí. Pero el Ponto no se refiere a un país, se refiere a una extensa, a un extenso territorio que abarcaba prácticamente todo Asia Menor y pues convergía con el norte, ¿verdad? Con el Mar Negro. Y en esas, vamos a decirlo, en esa región es donde nació precisamente Aquila. Aquila era un judío, pero dice que él había habitado en Roma, observen. Él era natural del Ponto, nació en el Ponto, pero recién venido de Italia se refiere a la península itálica y es precisamente de Roma, porque, como lo sabemos, aquí lo vamos a ver, él venía casado con Priscila, su mujer. No se menciona que este matrimonio tuviese hijos, lo más seguro es que no los tuviera. Dice, por cuanto Claudio, ¿quién es ese tal Claudio? Era un emperador, un César, ¿verdad?, del Imperio Romano, y Claudio había mandado que todos los judíos saliesen ¿de dónde? De Roma. Fueron precisamente, vamos a decirlo así, echados, expatriados. En Roma, Claudio ya es el segundo emperador de la segunda persecución hacia los cristianos. El primero fue Nerón. Y entonces, después de que Nerón muere, Claudio toma el poder, asume el poder, y hay persecución, ¿verdad? También contra los cristianos, pero también contra los judíos. Judíos no convertidos, simplemente judíos de raza. Y él manda que todos los judíos saliesen de Roma. ¿Por qué se puede pensar esto? Bueno, la historia nos puede marcar algo importante. Nerón culpó a los cristianos del gran incendio de Roma y también con eso manchó también a los judíos. Entonces, posteriormente, bueno, había, vamos a decirlo así, un coraje, ¿verdad?, un odio hacia ellos y entonces sale. Y dice entonces que saliese de Roma. Pero Pablo sabe de ellos y dice, fue a ellos. Y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Se encuentra con ellos y tienen algo en común. ¿El común de qué? De que ellos tenían un oficio, el hacer tiendas. Ahora, no era ir a poner, las tiendas no se refiere a ir a poner oxos, ¿verdad? Ni nada de eso. Se refiere a hacer tiendas de habitación. Tiendas de habitar, hechas con pieles de camellos, hechas con pieles de animales. Y entonces fue a ellos. Y se identifica con ellos por medio de esto. Y además, les predica la palabra de Dios, porque sabemos que Priscila y Aquila se fueron convertidos. Y además unos buenos aprendices del Evangelio, porque después ellos habrían precisamente de redirigir las enseñanzas de otro personaje importante. ¿Quién? Apolos. Eso lo vamos a ver más adelante. Dice entonces que él estaba ahí y trabajaba. Ahora, ¿cuál es la cuestión que trabajaba, hermanos? Si podemos decir que Pablo era un ministro de tiempo completo, porque no sostenían las iglesias. Bueno, en realidad, hermanos, cuando ellos salieron de Antioquía, fueron sostenidos por Antioquía. Pero recuerden que sus viajes, pues ellos prácticamente estaban a expensas de la providencia de Dios. Mientras viajaban eran hospedados y mientras eran hospedados hubo quienes le apoyaron. Sin embargo, de un paso a otro y entre un lugar y otro, pues él fue dejando, vamos a decir, ayudantes, y llega el momento en el que los recursos pues se agotan y empieza a trabajar. Pero no por eso dejó de predicar, dice el versículo número 4, y discutía en la sinagoga todos los días de reposo. Esto de discutir tiene que ver con defender su fe, tiene que ver precisamente con presentar el Evangelio. E iba a la sinagoga todos los días de reposo, es decir, iba a los judíos, pero ahí persuadía a judíos y a griegos. La interpretación que se da con respecto a esto era que eran también judíos griegos, pero que no habían nacido precisamente en la tierra de Palestina, o que también se podía pensar con gentiles, ¿verdad?, que tenían y simpatizaban con la ley.
Pero dice el versículo número 5, no sé si recuerden que Pablo dejó a Silas y a Timoteo y les encarga que después se reúnan con él. Llegando ahí precisamente a Corinto, la estancia de Corinto es una de las más largas. Él queda 18 meses ahí. Y durante ese tiempo llega Silas y Timoteo. Dice, cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, ¿a dónde? Estamos hablando a Corinto. Pablo estaba, ¿de qué forma? Entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. La cuestión es esta: vamos a decirlo así, de una sociedad que, aunque pertenecían, ¿verdad? Vamos a decirlo a Grecia, Corinto era más, se puede decir, cosmopolita, ¿se le llama? Cuando es una ciudad, ¿verdad?, de muchas gentes, de muchas naciones. Cuando estaba él ahí, el modelo de predicar no cambió. Siguió predicando en las sinagogas y siguió predicando a Cristo crucificado y obviamente resucitado. Y él estaba por entero dedicado a esto. La testificación que se daba precisamente de que Jesucristo era el Mesías, la palabra Cristo, ¿verdad?, que era el Mesías, y esto se los predicaba a los judíos. Pero sin embargo la respuesta fue de oposición. Versículo número 6. Léalo conmigo en voz alta, por favor. El contexto no marca de forma así palpable que quienes se opusieron fueron los judíos. Y se opusieron a la predicación de Cristo como Mesías. Y además blasfemaban. ¿Por qué blasfemaban? Porque rechazaban el Evangelio. Cuando una persona rechaza el Evangelio de Cristo y no lo cree, es una blasfemia del Espíritu Santo y es el pecado imperdonable, por lo cual la persona no puede alcanzar la salvación. Pero Pablo hace, ¿verdad?, algo que tradicionalmente los judíos, ¿verdad?, hacían cuando eran rechazados y cuando ellos a su vez, ¿verdad?, rechazaban al grupo o a las personas que pues no compartían, ¿verdad?, no armonizaban con el Evangelio. Él se sacudió los vestidos. Esto es una, vamos a decirlo así, es una expresión de rechazo hacia aquellos que rechazaban al Señor Jesucristo. De hecho, nuestro Señor Jesucristo, cuando envía a los 70 a predicar, ¿verdad?, a las diferentes aldeas, y si alguna aldea no los recibía, Él decía: sacudid el polvo de vuestro calzado. Era una señal de que había habido testimonio, pero había sido rechazado. Y hace alusión, ¿verdad?, a esto: vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. En Ezequiel, él menciona de que los judíos eran atalayas sobre el pueblo judío. Y se ha tomado ese pasaje, ¿verdad?, para también hacernos a nosotros, de alguna forma, o vamos a decirlo, conformar a nosotros como atalayas del mundo. Porque ahí en ese pasaje de Ezequiel, Pablo dice que el atalaya está puesto, ¿verdad?, ahí para apercibir a los judíos del enemigo. Y dice: si tú no la percibieres, la sangre de él caerá sobre ti. Pero si la percibieres y no huyere, la sangre caerá sobre su propia cabeza. Eso quiere decir que quien rechaza el Evangelio se hace responsable de esa decisión de rechazo. Y ya no es nuestro asunto. Pero mientras la persona no conozca el Evangelio, nosotros somos responsables de llevarlo. Así que entonces, eso es lo que sucede. Y Pablo dice: yo limpio, desde ahora me iré a los gentiles. Ahora, esta situación de ir a los gentiles no fue circunstancial. Cuando Pablo agarra y dice: bueno, si no me reciben mi pueblo, pues ahora me voy como mis plan B a los gentiles. Porque el Señor, cuando precisamente en la conversión a Damasco, ¿verdad?, llama a uno de los discípulos para que le predique, dice: esta es herramienta útil. Dice: porque él predicará, estoy parafraseando, predicará a los gentiles. Él va a predicar a los gentiles y esto se sigue cumpliendo al pie de la letra. Y dice que saliendo de ahí, se fue a la casa de uno llamado Justo.
justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga. Ahora, ahí hay una transición. Pablo está en Corinto, llega precisamente Timoteo y Silas, llegan de Macedonia, le dan ya recursos que son enviados para Pablo, y Pablo se dedica por entero nuevamente al Evangelio. Podemos decir que la transición dejó de trabajar en eso, por lo menos ya no se menciona posteriormente, pero quizás lo hubiera seguido haciendo, pero recibe un apoyo y empieza precisamente a subsistir a partir de eso. Otra de las cosas es que recibe buenas noticias de Timoteo y de Silas, y eso se menciona en la carta a los tesalonicenses. Por eso es que Pablo, en este periodo, es cuando escribe la primera carta a los tesalonicenses, después de recibir la noticia de de Timoteo y de Silas. Y dice que salen de ahí, y se fue a la casa de uno llamado Justo. Ese es un nombre propio, así se llama, Justo. Y tiene algo, ¿verdad?, unas características: temeroso de Dios. Y además esta casa estaba pegadito a la cual, a la sinagoga, estaba junto a la sinagoga. Y menciona otro personaje, Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa. Ahora, cuando se habla acerca del principal en la sinagoga, podía haber más de 2 o 3 personas encargadas de la sinagoga para oficiar los diferentes, precisamente, ritos o las cuestiones que tienen que ver con la ley. ¿Por qué? Porque se mencionan 2 principales en este pasaje, lo van a ustedes a notar. Dice que este Crispo creyó en el Señor con toda su casa. Y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Ahora vamos a entender un poco esto. El contexto nos menciona que Pablo estuvo por 18 meses ahí. Y se forma una de las iglesias más grandes cristianas, pero no fue la más espiritual. Quizás de las cartas que se mencionan, esta es la más pagana, con una gran cantidad de personas que después empezaron precisamente a tener problemas ¿de qué? De división, en matrimonios, ¿verdad? Tuvieron que empezar a tener problemas de idolatría, y tuvieron que empezar a tener problemas de, ¿cómo se puede decir? Elitismo, cuando no te consideras igual que el otro, no, se me fue la palabra. Había diferencias marcadas, ¿verdad? Unos llegaban a la cena del Señor y comían antes de que llegaran los pobres. Había discriminación, había cuestiones precisamente de problemas financieros, en el sentido de que les costaba trabajo dar, y cuestiones de ese tipo, pero la iglesia creció. Ahora dice que aquí muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche. Recuerden que Pablo fue un trato especial con él, y el Señor le manifestaba muchas cosas. Tanto, ¿verdad?, que pues, en Arabia se le manifestó dando algunas revelaciones que él después presenta en la carta de Tesalonicenses. Y también, posteriormente, ¿verdad?, en la visión, ¿verdad?, cuando dice que no se detengan en Macedonia, sino continúen, no se detengan en Asia Menor, sino continúen hacia Macedonia. Y posteriormente, aquí hay otra visión, y le dice así: no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo y ninguno podrá sobre ti la mano para hacerte mal. Le está dando confianza. No te va a suceder lo que te sucedió en las otras regiones. ¿Por qué? Porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Es decir, creyentes, y también se intuye gente que estaría dispuesta a defender a Pablo. Dice que se detuvo ahí 1 año y 6 meses. ¿Cuánto equivale en meses? 18, ¿verdad? 18 meses. Pero se detuvo ahí, pues no para turistear, ¿verdad?, enseñándoles la palabra de Dios. Pero siendo Galión procónsul, dice, de Acaya es la ciudad al sur de Corinto. Ahí no se alcanza a ver, pero estaba dividida en 3 regiones. Corinto era la parte donde estaba la ciudad que llevaba su nombre, y en la parte sur estaba Acaya. Así que Pablo también estaba predicando en Acaya. Pero
siendo Galión procónsul de Acaya, los judíos, de común acuerdo contra Pablo, le llevaron al tribunal. Había judíos que estaban en contra de la predicación, lo toman y lo llevan con Galión. Y la acusación era muy similar a las que le estaban haciendo. Este persuade a los hombres a honrar a Dios contra la ley. Ahora, Galión era un procónsul romano, no era judío. Entonces, cuando lo llevan y lo acusan de estar en contra de la ley a Pablo, pues no tuvo el mismo efecto que cuando lo llevaron, ¿verdad?, en otro tribunal y le decían, este está contra César, ¿no? Porque cuando habla acerca de que está contra la ley, pues esto le pertenece a ustedes, dice Galión. Yo no soy judío. Y lo que ustedes están tratando de juzgar es respecto a sus leyes. Así que el versículo 14 dice, y al comenzar Pablo a hablar, Galión dijo a los judíos, si fuera algún agravio o algún crimen enorme, es decir, algo que por la ley romana se persiga, oh judíos, conforme al hecho, yo lo toleraría, es decir, yo lo juzgaría. Pero si son cuestiones de palabras, dice, si son cuestiones de palabras y de nombres y de vuestra ley, pues véanlo ustedes. ¿Para qué me lo traen, no? En otras palabras, ¿no? Véanlo ustedes. Dice, porque yo no quiero ser juez de estas cosas. Se aparta de esta situación porque dice, esto no me pertenece a mí. Y entonces, dice la palabra de Dios que los echa del tribunal, del lugar donde se llevan precisamente los juicios. Allí en el patio del tribunal o en la calle, dice que los griegos, apoderándose de Sóstenes, otro principal de la sinagoga. Ahora, podemos intuir que este Sóstenes es el que aparece precisamente con Crispo ahí en 1 Corintios capítulo número 1, como ya creyente, y en el cual Pablo, ¿verdad?, se respalda también en Sóstenes. Pero en este momento no se menciona que él haya creído ni toda su casa Sóstenes, pero había tenido influencia quizás de Crispo para poder a lo mejor dejar, vamos a decirlo así, ponerse ni del lado de Pablo ni del lado de ¿cómo se llama?, de los judíos. Simplemente se empezaba a poner neutral y no dio un veredicto tampoco. Siendo principal, podía dar el veredicto. Crispo obviamente no iba a dar un veredicto en contra de Pablo porque ella era creyente, pero Sóstenes no dio ningún veredicto y entonces se enojan con él. Se enojan con precisamente Sóstenes, principal de la sinagoga, y lo golpean delante del tribunal. Pero a Galión nada se le daba de ello. ¿Qué es eso de que nada se le daba de ello? Pues no le importó, ¿no? Si le pegan, pues que peguen. No es mi asunto. Mas Pablo, dice ahí, Pablo no fue en ese momento violentado, y esto nuestro Señor Jesucristo así lo hizo, ¿verdad? Nada te sucederá. Dice, habiéndose detenido aún muchos días allí, después se despidió de los hermanos y navegó a Siria. Ahora, en esos 18 meses, él estuvo enseñando la palabra de Dios. Se forma una iglesia importante, quizás varias más. Pero uno de los frutos que recogió Pablo ahí fue el discipulado de Priscila y Aquila, quienes se convierten en sus seguidores. Y ahí los toma a Priscila y Aquila y navega a Siria. De ahí sí parte, si ustedes se dan cuenta, de Corinto y hace una de las navegaciones para la segunda más prolongada y llega hasta Siria o a Éfeso. Perdón, a Siria, y de ahí de Siria va a bajar precisamente a Antioquía. Y dice de Siria, está Éfeso ahí, dice que entonces Pablo ahí se detuvo, Pablo detenió muchos días, navega a Siria con Priscila y Aquila, y habiéndose rapado la cabeza en Cencrea, porque tenía hecho voto. ¿Qué era lo que estaba él esperando? Estaba esperando llegar a Jerusalén para poder precisamente presentar un voto judío. Y ese voto judío a él, ¿verdad?, le obligaba a raparse la cabeza, y él se rapa la cabeza en Cencrea. Y llegó a Éfeso. ¿Y a quién les deja ahí? Según el versículo número 19. A Priscila y Aquila.
y entrando en la sinagoga discutía con los judíos. Nuevamente les presenta el Evangelio, dice, los cuales le rogaban que se quedase con ellos por más tiempo, mas no accedió. Le rogaban a Pablo. En base a ese ruego, él deja a Priscila y Aquila. Dice, sino que se despidió de ellos diciendo, es necesario que en todo caso yo guarde en Jerusalén la fiesta que viene. La fiesta que viene. Pero otra vez volveré a vosotros si Dios quiere, y zarpó de Éfeso. Aquí, hermanos, para terminar esta tarde, vemos que hay una continuidad con respecto al trabajo de Pablo. Pablo era un misionero y constituía ancianos en las diferentes iglesias. Y cuando era necesario dejaba a alguno de sus discípulos o servidores al frente de ellas, con la intención, en algunos casos, por ejemplo con Timoteo en Éfeso, que es este mismo lugar de Priscila y Aquila, para corregir lo deficiente. En algunos casos, ¿verdad?, los deja para que ya sean establecidos como pastores de ese lugar. Eso va a suceder en Creta con Silas. Y él parte de un lugar a otro. El trabajo ministerial de Pablo era de pastor, pero misionero. Cuando él precisamente está pensando en este voto, vemos que todavía tiene una marcada, vamos a decirlo así, marcado celo por algunas tradiciones judías. Él quiere llegar a Jerusalén para guardar esa festividad. ¿Qué es lo que sucede? Más adelante lo vamos a ver, que le exigen, ¿verdad?, que guarde esto también, porque él es judío, y para identificarse con la iglesia de Jerusalén puramente judía, pues será necesario él también que diese precisamente esos indicadores de que no había perdido la identidad religiosa de la cual estaba formada esta sociedad ahí en Jerusalén. Así que, hermanos, él precisamente hace eso, se despide de ellos, hay un ruego porque se quedase más tiempo, pero él tiene precisamente este sentir en su corazón. La cuestión es que a pesar precisamente de las decisiones que tome Pablo de un momento a otro, Dios siempre va a dirigir todo eso para bien. Dios va a dirigir todo eso para bien. Él, pues posteriormente, ¿verdad?, intentará regresar a Éfeso. Éfeso crecerá como una iglesia fuerte. De hecho, las 7 iglesias que se mencionan en el Apocalipsis, vamos a decirlo así, eran las iglesias más prominentes de su tiempo en el Asia Menor. Si ustedes se dan cuenta, en Apocalipsis no aparece la iglesia de Corinto, pero aparecen las iglesias del Asia Menor, quienes se encargan de distribuir posteriormente la revelación del apóstol Juan. Vamos a terminar. Padre bendito, te damos muchas gracias por la historia, Señor, del apóstol Pablo, que no tendría relevancia, Señor, si no fuera Padre Santo, porque tú lo guiaste, tú, Padre Santo, lo instruiste, tú, mi Dios, lo llamaste para una encomienda, Padre Santo, noble, pero también, Señor, que requería convicciones fuertes, que requería, Padre Santo, una entrega de vida total, Señor, a tu servicio. Gracias por ello. Sé, Padre Santo, que tú requieres lo mismo de nosotros. Y creo, Padre bendito, también, sin temor a equivocarme, que tú, mi Dios, puedes hacernos, Señor, fructificar en nuestra iglesia y puedes, Señor, estar, pues, dando, Señor, edificación a la vida de cada uno de los miembros para asemejarnos más a ti. Pero también demandas de nosotros, Señor, ese compromiso que Pablo tuvo. Un compromiso, Padre bendito, por predicar la palabra de Dios, independientemente de las circunstancias que se presentaran e independientemente de las emociones que a veces nos confrontan. Te quiero pedir, Padre Santo, de que tú, Señor, sigas cuidando de nosotros y nos bendigas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.